toman su hoja de mensaje, ustedes verán en la hoja de mensaje que traigo estos textos que Jesse Vega nos invitó a leer el domingo pasado, cuando el Señor le dijo a Ezequiel: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y todos sabemos, por eso les traje esas fotografías, que un atalaya pues era alguien muy privilegiado, porque se trepaba en una torre y pasaba el tiempo mirando hacia el horizonte, porque si de pronto en el horizonte veía venir un ejército enemigo, el atalaya, vean las fotografías, aún de noche tenía que estar observando, porque el atalaya tenía que salir y gritar, dar el anuncio: vienen enemigos, para que los ejércitos se prepararan. Todos sabemos también lo que dice la palabra de Dios, que si el atalaya no daba la señal a tiempo, la sangre de todos caía sobre él, porque no había sido un buen atalaya, porque no había sabido advertir del peligro. Pero ¿por qué no lo hacían los atalayas? Porque el primer blanco de los enemigos era el atalaya. Cuando venían los ejércitos, no venían haciendo escándalo, primero mandaban avanzadas de espías. Y el objetivo de esos espías, de esas primeras avanzadas, era desde lejos, con flecha y arco, apuntar a la atalaya. Porque si lograban dar a la atalaya y el atalaya moría, ¿qué sucedía? Que el pueblo quedaba sin defensa alguna. Una vez que caía el atalaya, los ejércitos podían avanzar y entonces cometer la masacre que planeaban hacer. El atalaya sabía eso, así que no crean que cuando lo escogían de atalaya alguno, decía: muchísimas gracias, qué honor, estoy feliz, en verdad no pensaba que tuvieran esta deferencia para mí, pero lo aprecio mucho. No, el atalaya decía: yo, sí, tú eres valiente, tú eres esforzado, tú eres leal a tu pueblo y además tienes buenos ojos, porque eso sí, con miopía el atalaya servía, pues no de dónde. Imagínense nosotros ahí diciendo en periférico: oye, es este micro, espérame, a ver, ahorita que se acerque. No, pues se sigue el micro. Ay, ahora sí ponte abusado al que sigue. Y ahí estamos con los ojitos. No, pues valiente atalaya. Los atalayas eran valientes, eran leales, pero sobre todo miraban más allá de lo que miraban las personas comunes. Ahora, ¿por qué hago todo esto? Porque me impactó. Es muy diferente predicar la palabra aquí que estar sentadito allá. No, yo me agachaba porque dije: están tirando duras las pedradas. Porque yo me confrontaba con una pregunta que creo que todos debemos confrontarnos: ¿estoy sabiendo ser un buen atalaya de mi familia? Recuerden que el Señor dijo: te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y el Señor le dijo a Ezequiel, además, esto se los voy a leer, en ese mismo capítulo donde lo llamó a ser atalaya. Oigan lo que le dijo, es en Ezequiel capítulo número 2, donde lo llamó a ser atalaya. Le dijo el Señor, Ezequiel 2, versículo 6: y tú, hijo de hombre, no les temas, no tengas miedo, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo, no temas. Como 5 veces en un versículo
Le dijo el Señor, no temas. ¿Por qué? Porque ese atalaya que fue Ezequiel iba a enfrentar algo muy difícil. Yo quiero que hagamos un reconocimiento con todo el corazón a nuestros abuelos y padres que fueron y serán siempre atalayas para nosotros. El sábado pasado, junto con mi hija, que estaba de visita, como saben, fuimos a ver a mi mamá. Con 99 años, enfrentando la vida y diciéndome todavía, haz la fuerza en la cara, hijo. Y cuando ya nos despedíamos, ella estaba pues cansada y quisimos tomarnos una foto con ella. Entonces ella recostada, nosotros, los jóvenes, bueno, o sea, en comparación con mi mamá, nos acercamos alrededor para tomarnos la foto. Y mi mamá aceptó la foto, pero dijo, quiero una foto de pie. Y para que se levante, pues hay que hacer muchas cosas, pero ella quería una foto de pie. Y esa fotografía para mí es tan especial, porque significa alguien que entre espinos, abrojos, dolor, enfermedad, se levanta. Y entiendo por qué el Señor tantas veces nos dice, levántate. Por ejemplo, cuando Agar pidió bendición para su hijo que se estaba muriendo, el Señor llegó y le dijo, levántate, Agar. Yo siempre que leo ese pasaje digo, Señor, ¿qué te costaba bendecir la acostada? Si se tratara de uno de estos hermanos de Agua Viva, pues sí, páralos. Pero una mujer que se estaba muriendo de sed, una mujer que agonizaba en el desierto, no podía el Señor decirle al ángel, así acostadita, bendícela. ¿No creen que podía? ¿Por qué le dijo el Señor, levántate? Y no solo eso, le dijo, levántate, Agar, y sostén al muchacho. Levántalo. No solamente levántate, sino alza al muchacho y sosténlo para que yo lo bendiga. Eso sí me hace decirle al Señor, Señor, mira, entiendo que a la famosa Agar le digas, párate. Porque además tenía pues sus culpitas, ¿no? La verdad, sin agraviar. Que sí traes tus pecaditos y entonces a lo mejor el Señor ahí te ajusta cuentas. Pero levantar al muchacho, tenía 17 años Ismael, 17 años, estaba desmayado de sed. A ver, levanta un chamaco de 17 años. ¿Quién tiene nietos o hijos de 17? A ver, levántenlos. Está difícil. Y ella muriendo, ella con sed. ¿Por qué no dijo el Señor, primero te doy de beber y ya que repongas fuerzas, me levantas al muchacho? No, el Señor la estaba viendo morir y le estaba diciendo, levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano. ¿Saben? Dios pudo haberla bendecido sin hacer todo eso. ¿Por qué lo hizo el Señor en ese momento así? Se lo dijo, tu hijo será un hombre fiero, tu hijo vivirá aquí en los desiertos, tu hijo enfrentará el calor implacable de los desiertos. ¿Han visitado un desierto? ¿No? Bueno, nosotros tenemos el de Nuevo México, aquí ustedes tienen el desierto de los Leones, ¿no? Sí, cada quien su desierto, cada quien su desierto. Pero imagínense un desierto, ya no digas el Sahara. En Sonora, sí, los norteños conocemos muy bien por allá, hermano, sí, nada más que estos chilangos no tanto, sí. Por eso les dije estos chilangos el desierto de los Leones. Bueno, entonces, en esos desiertos, ¿qué se requiere? ¿Qué tipo de personas vivirán allí?
A ver, para treparse a un caballo, chéquenme. Para treparse a un camello, chéquenme. ¿Sí me ven todavía o no? Bueno, si el camello se tira. Si el camello se recuesta, pues ahí me le subo encima. Órale, ya párate. Y ahí va para arriba el pastor. Pero así de un brinco no creo. Bueno, pero se requiere una fortaleza. ¿Están de acuerdo? Para resistir las inclemencias. Y en la noche un viento helado y las tormentas de arena. ¿Se imaginan cómo son esas mujeres y esos hombres del desierto? Así tenía que ser su hijo. Y para eso Dios levanta una atalaya. Piensen con mucho respeto y cariño en sus abuelitos. Piensen en las condiciones que enfrentaron. Cuando yo leo que el Señor le dijo a Ezequiel: tú, hijo de hombre, no les temas, no tengas miedo, aunque te hallas entre zarzas y espinos, aunque moras con escorpiones, no tengas miedo, no temas. ¿Cuántas veces el Señor le decía eso? ¿Saben por qué? Porque el Señor sabía que Ezequiel se iba a enfrentar a cosas terribles, a cosas muy difíciles. Una de ellas, cuando en el capítulo 24 el Señor le dijo: hijo de hombre, te quito de un golpe al deleite de tus ojos. Así le dijo: te quito de un golpe, de súbito, al deleite de tus ojos. Y esa misma tarde su esposa murió. Y así se lo dijo el Señor. Cuando yo leo la vida de Ezequiel, pienso en una atalaya y me siento tan pequeño y me siento tan lejos de poder ser una atalaya, alguien que cuide de los míos, alguien que inspire a mis hijos, alguien que inspire a mis nietos. Y sin embargo, eso dice el Señor. Vean la segunda lectura. Le dijo el Señor en Ezequiel 12, versículo 6b: porque por señal te he dado a la casa de Israel. Le estaba diciendo: tú eres el atalaya, tú eres la señal. No sé si en un freeway, ¿cómo le dicen aquí? Una autopista. Ustedes han ido manejando y de pronto ven anuncios que dicen: peligro, peligro, curva peligrosa, ¿verdad? ¿Y quién es la primera que se pone en riesgo? ¿Quién es la primera que puede pagar los platos rotos? ¿Quién es la primera que puede llevarse el golpe de un automovilista que no toma precaución? ¿Quién es? La misma señal, ¿verdad? Cuando la ponen ahí en una curva peligrosa, si la señal pudiera ser una cara, haría esta. Sí, esa cara haría la señal. Lo que pasa es que las señales no tienen cara, pero yo creo que eso haría. Porque sabe que el primer carro que venga, ¿qué puede hacer el carro? Pues tomar mal la curva. ¿Y a quién se lleva primero que nada? A la señal. Ezequiel fue puesto por señal, fue puesto por atalaya. Y vean la tercera lectura. Esa está en Isaías 53. Es uno de los pasajes que más me encantan en la Biblia por su contenido plástico, ¿no? Porque nos describe algo muy bonito. Es Isaías 22, versículos 23 al 24. ¿Qué dice Dios que hará? A ver, vayan leyendo. Y lo hincaré como clavo en lugar firme. Dios, permítanme, Dios te pone, me pone, nos quiere poner como clavo en lugar firme. Y uno pues dice: ¿y para qué?
Y dice Dios, te voy a decir, tú serás asiento de honra a la casa de tu padre. Colgarán de ti toda la honra de la casa de tu padre. Miren, cuando recogí a mi hija en el aeropuerto, saliendo, pues yo le dije desde ahí, ¿quieres que desayunemos aquí en Casa Ávila? Porque yo soy de eso, ¿no? Me dijo, no, mejor fuera del aeropuerto. Le dije, vamos a la mansión. O sea, te mueves en estos ambientes, ¿no? O el Italianis, hija. Y me dijo, no, mejor en el mercado de Beethoven. Y ahí vamos, o sea, yo casi no conozco por ahí. Incluso el Waze me marcaba, regresa, da vuelta y vuelve. No sé por qué decía eso. Total que llegamos y no habían abierto las migas, ¿no? Y entonces pasamos por una panza que se llama La Pilarica. ¿A quién le gusta la panza? No la que traes puesta, sino la que digas, ay, a mí me encanta la mía. No, pues sí, cómo no, está bien hechecita. No, sino la panza, la panzurria. Entonces pasamos y no había, porque era muy temprano, 7 de la mañana. Seguí avanzando y buscando, ¿no? Hay otro lugar ahí sobre Beethoven donde hace muchos años vendían tamales oaxaqueños y unas gorditas con asientos de manteca. ¿Han comido eso? Atole champurrado. Bueno, ahí se me hace agua la boca. Y entonces le digo a mi hija, ¿sabes? Vamos a pasar aquí. Y Lois, pues sí, vamos a pasar, a lo mejor aquí hay algo. Pues nada. Y de repente veo un localito que decía tamales, pues ya dije de los que haya, ¿no? Y nos paramos a desayunar. Y entonces me llamó mucho la atención que estando ahí en el desayuno, le digo a la señora, fíjese que quisimos pasar allá en el mercado con las flautas. Me dice, no, a esta hora todavía no abre. Le digo, ¿y la Pilarica? Así se llama la panza. Y me dijo, no, es una pena eso. Fíjese que ya ve, la señora conoció a la Pilarica. Le dije, pues cómo no. Y me dice, pues nada más murió la señora y todo se derrumbó. Le digo, ¿dentro de mí? Me dijo, no, dentro de la Pilarica. No, porque yo dije, eso es una canción. Todo se derrumbó dentro de mí. Y me dice, no, en la Pilarica, ya se acabó el negocio. Y pensé en muchas personas que he conocido, que tuvieron padres admirables, que tuvieron padres trabajadores, esforzados, que construyeron patrimonios, sin educación, sin recursos, solo con el valor de su dignidad y de su esfuerzo. Y ahí lograron levantar. Pero a la hora de que los hijos tomaran la estafeta, simple y sencillamente, no tuvieron la dignidad, el esfuerzo, el coraje, la responsabilidad y el valor que tuvieron sus padres. Y dice la palabra, vuelvan a leerlo, dice la palabra de Dios así: colgarán de ti toda la honra de la casa de tu padre. ¿Saben qué significa? Significa que cada uno de nosotros estamos llamados a honrar a nuestros padres. Y yo les aseguro que si preguntara a cada uno, ¿honras a tu padre y a tu madre?, todos diríamos que sí. Pero Dios no llama a este tipo de honra. Dios no llama a simplemente decir, papito, te extraño. No simplemente decir, papito, te quiero. Papito, no puedo olvidarte. Papito, mamita, en cada día te recuerdo. Sino a una honra mayor. A vivir honrando su memoria.
a vivir logrando que los demás al vernos recuerden con honra su memoria. Ayer tuvimos un evento muy bonito con una gran sierva de Dios que es Rosalba Ansaldo, y celebró 30 años de un ministerio maravilloso, dirigiendo coros y cantatas en todo el país. Una chica maravillosa que yo conocí cuando era una joven de unos 17, 18 años, ¿no? Y ella fue, pues, homenajeada por estos 30 años de su servicio a Dios. Y pasamos pastores a orar por ella, a agradecer a Dios por su vida. Y cuando yo me acerqué a ella, le dije estas palabras: honras la memoria de tu papá. Su papá fue un hombre siempre sirviendo a Dios, un hombre a quien admiro mucho, admiré mucho, servimos juntos. Su papá era un hombre admirable. Y para mí, lo que ella estaba haciendo con esos 30 años de ministerio era honrar la memoria de su papá. Hizo que quienes le conocimos a su papá, a don Guillermo Ansaldo, al mirarla dijéramos: de tal palo, tal astilla. Ven, que pudiéramos decir así como su papá. Y qué triste cuando no hay esa, digamos, satisfacción. Cuando lejos de eso, los padres, pues, no miran esa dignidad en los hijos. Todo eso pensaba mientras Jessie Vega, aquí con su túnica de colores, predicaba la palabra de Dios. Y yo estaba como ustedes, sentí lo que sienten ustedes, ahí sentado y aguantando, ¿no? Aguantando el mensaje, habladas del pastor, y pidiéndole a Dios que no voltee hacia donde estás y te agarre de ejemplo. Sentí lo mismo. Y en ese momento decía yo: Señor, ayúdame a ser, primero, como dice aquí, un hijo que honre el nombre de su madre, de su padre. Un hijo de quien se enorgullezcan mis padres. Y luego sigue lo bueno, sigan leyendo. Y colgarán toda la honra de la casa de su padre. Pero ahí viene lo bueno, clavitos, clavitas. Colgarán a los hijos, colgarán a los nietos, hasta los vasos menores, que pues podría decir vienen siendo las cuñadas, ¿no? Desde las tazas, ahí están, mírenlas, hasta toda clase de jarros. ¿Ya vieron cómo sí salieron tus cuñadas? Son jarrito de Tlaquepaque, ¿no? Pero a mí me impresiona cómo dice Dios que esa es la función de nuestra vida. Ser un clavo que Dios pone en una pared. Fíjense, todo lo que Dios nos da es para ponernos firmes como un clavo en la pared y luego colgar de ahí la honra de nuestros padres, la honra de nuestros abuelos. Muchos de nosotros no conocemos ni conocimos a los abuelitos de una persona admirable. Muchos de nosotros no conocimos quizás a los papás de una persona responsable, proba, honesta, trabajadora. Pero no hace falta. Porque al saludarle, al reconocerle, al felicitarle, decimos: ¿qué personas tan valiosas debieron ser tus padres? ¿Por qué? No los conocimos. No los conocí. No tuve el honor. Pero por las puras manchas del tigre, de la tigresa, ¿en qué pienso que era tu papá, tu mamá? ¿Qué era? Si te veo esas manchas de tigre, de tigresa, ¿qué era tu mamá? ¿Qué era tu papá?
pues igual, ¿no es cierto? Un tigre, una tigresa en el sentido del honor, del trabajo, de la responsabilidad. Pero qué triste sería al mirarnos decir, bueno, no sé qué haya sido tu vida, pero quizás no tuviste la imagen, el afecto, y nuestros padres quedan en un descrédito. Ahora, ¿será de veras siempre que los hijos que no reflejan eso es porque no tuvieron padres así? Yo creo que no. Yo creo que pudieron ser padres honorables, pero los hijos ya no supieron serlo. Los hijos ya no supieron seguir ese esfuerzo, ya no supieron comprometerse. Pero la deshonra a sus padres, ahí está. Sabrá Dios quién haya sido su padre, pero imagínate nada más. ¿De dónde vendrá? Por la vergüenza que da. Entonces, nosotros debemos ser de los que honran a sus padres. Quiero que pensemos un momento en papá, en mamá. ¿Dónde fue puesto, dónde fue puesta como clavo por la mano de Dios? La mía, mi mamá, vendiendo enchiladas, sopes, quesadillas, tostadas, decorando pasteles, haciendo flores de migajón, todo cuanto estaba cerca de ella, para darnos de comer, para darnos educación, pero más que todo eso, para darnos un ejemplo. Y yo les aseguro que cuando la mano de Dios la puso como clavo en la pared, en el momento en que Dios, para que fuera fuerte, golpeó con el martillo fuerte sobre ese clavo que es mi madre, no creo que eso haya sido sencillo. Ezequiel fue un gran profeta. Él fue un clavo en la pared de Dios, pero Dios dio martillazos duros para que llegara a ser el gran profeta. Uno de ellos, cuando le dijo: de un golpe te quito el deleite de tus ojos. Y horas después su esposa murió. Ven, nunca envidies la vida de otros. Y nunca digas, mirando las palabras de Dios, bueno, pastor, pues mire, Pablo tenía mucha fe, Pedro tenía mucha fe, Moisés tenía mucha fe, Josué era fiel a Dios, pero pues eran los consentidos. Habría que ver. Habría que preguntarle a David, cuando llorando vio morir a su bebito, al primer hijo que tuvo con Betsabé, y llorando decía David: el niño no puede volver a mí, pero yo voy a él. Habría que preguntarle a David, cuando tenía a su hijito así, si él podía decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y yo estoy seguro que Dios le dio fuerzas en medio de la batalla para seguir creyendo. Admiro a personas que han tenido que vivir, como dice aquí, entre abrojos y espinos, entre zarzas y espinos, entre escorpiones, y se mantienen firmes, creyendo y buscando a Dios. Quizás por un momento se confunden porque es natural, quizás por un momento hasta se decepcionan, quizás por un momento hasta dicen: Señor, pero ¿cómo es posible que haya pasado esto? Señor, nosotros confiamos en ti, y sienten cómo se hunden en el cielo de la tierra. Pero el Señor les levanta y siguen creyendo y confiando y esperando en Él. Y miren, a lo mejor eso que nosotros hacemos, decimos: pastor, ¿y cuál es el propósito? ¿Sabes cuál es el propósito? Escúchalo, clavita y clavito. Que de ti
se cuelguen todos. Dice la Biblia así, léanlo de nuevo. De ti se colgarán los hijos, los nietos. Mis 2 hijos sirven a Dios y ellos, estoy seguro, se cuelgan de este clavito, bueno, en este caso, clavo de concreto. Sí, porque pues hay de tachuelas a clavos de concreto. Se cuelgan de nosotros. O sea, mis hijos beben de la fe, del coraje, del valor de su mamá, de su papá. ¿No lo creen? Y si ven que este clavo, a pesar de concreto, y punta de diamante, si ven que se dobla, si ven que se rinde, ¿qué le pasa a los jarros y tazas que están colgados allí? Haz la prueba en la tarde, en serio. Toma esas tacitas de porcelana china que tienes, que nunca le ofreces a tus cuñadas un café en ellas. No sé para qué las guardas si nunca las sacas, pero sácalas hoy, amárralas, pon un clavo y cuelga todas a una altura, digamos así. Cuélgalas. ¿Qué tendrías que asegurar si estás poniendo lo más valioso? Tus jarritas tan queridas. ¿Qué tendrías que asegurar? A ver. El clavo tendría que estar pero bien puesto. ¿Y qué más? El hilo, el cordón. ¿Verdad? Porque de otra manera, adiós. Si el clavo falla, deje el clavo. No, hombre, ahí van al suelo todas tus tacitas. Qué responsabilidad, ¿no creen? Que el día de mañana nuestros hijos y un día nuestros nietos se inspiren en nosotros. Y dice la palabra de Dios, por eso, que nosotros tenemos una atalaya aún más grande. Porque miren, si tú piensas en tus abuelitos, si tú piensas en papá y mamá, no me cabe duda que tuviste atalayas grandes. ¿Quién quiere presumir a un abuelito, a una abuelita? Algo que nos digan en una palabra quizás. ¿Por qué abuelita o abuelito fue, es y será para ti un clavo firme del cual tú te sostienes? A ver, ¿quién presume a su abuelita o a su abuelito? Señorita Leti. Yo a mi abuela, la mamá de mi papá. A su abuela, la mamá de su papá. ¿Su papá al que usted enfermaba con el atole que le hizo o es otro? Bueno, ese es otro testimonio, pero ahorita arránquese con eso, a ver. Mi abuela es cristiana y ella pues me dio, ahí yo creo que me motivó también, pastor, a enseñarme a leer, porque ella me dijo cuando yo me fui para allá. Su abuelita es cristiana y le inspiró a leer. Me dijo que si le leía la Biblia. Le decía que le leyera la Biblia. No, pastor. Y usted no sabía leer, pero eso le inspiró. Un aplauso, por favor. Vean qué bonito recuerdo, ¿no? Qué bonito recuerdo. Mi abuelito me pedía que le tirara los dados del póker y... No, no es cierto, no es cierto. A ver, entonces... Mi abuela era una señora muy trabajadora, tenía una lechería y una tienda al mismo tiempo y nos enseñó a trabajar. Tenía una lechería, su abuelita, y una tienda al mismo tiempo y los enseñó a trabajar. Gracias a Dios. Un aplauso a la memoria de esa abuelita. A ver, ¿quién más presume abuelita o abuelito? Señorita. Tu abuelita es muy perseverante, muy fuerte y una mujer culta. Hemos platicado de filosofía, ¿verdad? Es una mujer culta tu abuelita. Así que un aplauso porque la tienes aquí con vida. Gracias a Dios. Allá veo, adelante, hermano Miguel Ángel, ¿verdad? Ahora no lo reconocía.
A ver, sí, es que 2 domingos sin venir también pierde uno el contacto. A ver, hermano Miguel Ángel. Pues yo también quiero dar mi testimonio porque mi madre para nosotros los hijos fue una gran señora que Su mamá fue una gran señora. nos sacó adelante a pesar de que pues éramos solos. Mi papá nunca estuvo. Lo sacó adelante, su papá no estaba. Y ella los llevó adelante a usted y a sus hermanos. Así que honra usted a su mamá. Un aplauso. Qué bonitas historias. Y yo les aseguro que si nos traemos unos atolitos, tamales oaxaqueños, aquí nos pasamos la tarde escuchando bonitas historias de abuelos, de padres. Entonces la pregunta es, ¿por qué te frunces, cuero viejo? Si Dios te quiere, patambora. ¿En serio? Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Ezequiel, cuando fue llamado, el Señor le dijo: no temas, tú vas a andar entre zarzas, tú vas a andar entre abrojos, vas a vivir entre escorpiones, no temas, no temas, le decía una y otra vez. ¿Qué pasa con nosotros? A veces nos rendimos, a veces nosotros abandonamos nuestras metas, nuestros proyectos, en lugar de decir: ¿y si esos sueños no son míos? ¿Y si esos sueños son de Dios? ¿Qué derecho tengo yo a impedir eso que vendrá? Miren, yo les he contado mucho de Ruth porque me fascina esa historia bíblica, ¿no? Ella recogía comida que iban dejando los segadores, o sea, prácticamente pepenando comida. Y Dios tenía un plan. Ella, junto con Boz, a quien iba a conocer, Boz no es el de la marca, ¿eh? Sí que vayan a decir: ay, pues cómo no, pastor, todas las camisas y de Hugo Boss. No, es otro Boss. Es otro Boss. Pero Dios tenía un plan: darles un hijito. Se llamó Obed. No pasó nada. Pero ese Obed tuvo un hijito cuando creció. Se llamó Isaí. Y tampoco pasa nada. Pero Isaí tuvo un hijo y se llamó David, el más grande rey de Israel. ¿Pero qué quiere decir? Que cuando Dios los unió, a Boz y a Ruth, Dios ya tenía toda esa descendencia. En esa sangre que el Señor unía, ya tenía a Obed, pásale. Isaí, pásale también. Y David, y Salomón. ¿Ven? Tenía el Señor esa estirpe. Yo estoy seguro que tus sueños son los sueños de Dios, porque dice la palabra que Él pone en nosotros el hacer como el querer según su buena voluntad. No renuncies a eso, porque si tú renuncias, pues lo de menos es: pastor, pero es que ya me cansé. Es que mire, yo iba bien, pero pasó esto, pasó aquello. Todos tenemos situaciones difíciles en la vida. Todos tenemos abrojos, todos tenemos espinos. Si pudiéramos hablar con abuelita, con abuelito, y nos pudieran contar lo que ellos vivían. En la abuelita de mi hermano, en ese ejemplo que nos dio, ¿se imaginan tener 2 negocios? Atender al mismo tiempo. ¿Por qué sería? Porque le gustaba diversificarse, porque le gustaba un trabajo múltiple, versátil. ¿Creen que era por eso? ¿Por qué era? Por la necesidad. Cuando llegaban las vacaciones, pues felices los muchachos, ¿no? Pero mi mamá, ¿qué vendía? Sí, le vendía a estudiantes. Entonces era el tiempo de galletas, pasteles, rosquitas de canela, empanadas, todo eso hacía. ¿Ven?
¿Por qué? Pastor, a lo mejor a su mami le gustaba, pues digamos, ser una mujer multifacética. No que multifacética, ni que mis orejas. Era la necesidad, era el decir, si no hago esto, si no muevo aquello. Yo tengo el privilegio, como saben, de tenerla aún, y tomo sus manos. Me dice cuando tomo mis manos, dice, hijo, ¿cuánto trabajan tus manos? Le digo, mami, nunca como las tuyas. Son manos que besas, son manos que reflejan el trabajo que permitió a los tuyos ir adelante. Pero hay una mejor forma de besar esas manos y de honrarlas, y es simple y sencillamente dejando que las manchas del tigre o de la tigresa estén en ti, y que entonces digas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y te vuelvas a levantar y vuelvas a luchar, y vayas y toques de nuevo esa puerta y vuelvas a poner tu negocio en el centro de la ciudad, en el downtown. Le dicen centro, ¿no? ¿Sí? ¿Es correcto? Me dicen si me equivoco en la traducción. En el downtown, un día iba con mi hija, fuimos ahí cerca del Zócalo, y de repente que llegan los de la camioneta levantando a personas, ¿no? Pero estos ya me di cuenta, bien listos. Incluso correteé a un señor porque yo le estaba comprando un carrito así chiquito para uno de mis nietos, lo estaba tomando, cuando en ese momento echan un silbido y vámonos. Entonces él agarra y yo le digo, tu carrito, y voltea, no, ya, y corre, ¿no? Con su como saquito, corre, y yo atrás de él. No, pues más corría, yo creo me vio cara así como de oficial. No, porque chécame, o sea, un judicial, si no es que federal, ¿no? Y él corre y corre, y yo atrás, toma tu carrito, y ya lo alcanzó a agarrar con la mano, porque yo dije, ¿cómo? Pues imagínense el abuso, ¿no? Quedarte con eso. Pero seguimos caminando, y de repente vi cuando ya ven que no hay peligro, y un jovencito que nunca voy a olvidar, abrió así su itacate, sí, no sé, Spurs, ¿cómo le dicen a eso? Spurs, vendimia, eso, abre su vendimia, y así, sin una sola persona para comprarle, adelante gente, pásele gente. Y decía, pero como si hubiera una multitud. Me impresionó mucho. Los vienen correteando, van de un lado al otro, el riesgo, y se paran en otra esquina, y el mismo entusiasmo. Pásale gente, aquí están los cinturones gente, y no importa si no había nadie. ¿Cuántos de nosotros por menos cerramos el negocio? En lugar de ir y decir, aquí estoy. Ahora me dirás, ¿y qué tiene que ver eso con la siguiente lectura, Isaías 53? ¿Cómo que? Miren, si tuvimos un buen atalaya en abuelito, en abuelita, en papá, en mamá, si nosotros incluso somos buen atalaya, hay un atalaya incomparable, y es nuestro Señor Jesús. Y esto dicho para quienes no tenemos mucho orgullo de un padre o de una madre o de un abuelo o de una abuela. Y a veces decimos, pastor, ¿no será eso que es lo que a mí me faltó? Porque ya vi en su predicación, yo escuché a personas que presumieron a su abuelita, a su abuelito, presumieron a papá o mamá, pero yo no tengo que presumir. Yo creo que sí tienes, pero suponiendo que no, tienes a tu Padre Celestial.
que no escatimó a su propio Hijo con tal de bendecirnos. Y tenemos a nuestro atalaya, que es Cristo Jesús. Lean Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él enfrentó la cruz, Él enfrentó la vergüenza, porque la pictórica cristiana siempre ha pintado a Jesús cubierto con un pequeño manto en sus partes íntimas. Pero todos sabemos en la historia que no era así, que los crucificaban desnudos, porque parte del propósito era avergonzarlos. Por eso el Deuteronomio dice: maldito el que muere en el madero. Y Jesús tomó el lugar de nosotros para mostrarnos cómo se debe vivir y cómo se debe triunfar. Porque Colosenses 2:15 dice que el Señor triunfó en la cruz. Es decir, Jesús no solo vivió el dolor como alguien capaz de amar tanto que sufre por nosotros. Sí lo hizo así. Pero además, Él triunfó, Él venció en la cruz. Y por eso, si queremos saber qué necesito, pastor, para una vida bendecida, qué necesito para dejar de estar dependiendo de estados de ánimo, que a veces me animo y a veces me desanimo, que a veces siento como que pues ahí van las cosas y le echo ganas. Luego se oscurece todo el paisaje y me desaliento. Si queremos saber la respuesta, tenemos que ir a la cruz del Calvario y ver cómo venció el Señor. Lo primero que hizo Jesús, estando en la cruz, Él había sido azotado, había sido abofeteado. Le habían colocado una corona de espinas. Él estaba en agonía. Además, había sido dejado solo. Sus discípulos, excepto Juan, el más joven, por cierto, todos lo habían abandonado. Pedro, su amigo, lo había negado. ¿Qué dijo Pedro cuando una mujer le dijo: tú eres de los que estabas con ellos? ¿Qué dijo? No conozco a tal hombre. Dice la palabra de Dios que Jesús volteó a verlo, y Pedro desde entonces lloró amargamente. Es decir, el Señor estaba allí en la cruz, ni siquiera con el sufrimiento de Ezequiel, menos con el tuyo o el mío, con un sufrimiento atroz. Y Él lo primero que dijo fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Miren, si queremos vivir una vida realmente victoriosa, permanentemente victoriosa, invenciblemente victoriosa, lo primero que necesitamos hacer es perdonar. Porque si no perdonamos, eso genera en nosotros tal condición del alma que siempre nos hará susceptibles al fracaso, a la desilusión, a los problemas. Tenemos que perdonar. El guardar rencor mengua nuestras capacidades. Si tú ves a una persona que corre
como maratonistas que están aquí, mi amigo Martín, ¿cuántos kilómetros has corrido, Martín, en una maratón? De Puebla a México. ¿Arriba del ADO? Hay hasta una canción de Jesús Adrián. Ah, no, pero esa sí no la canto. No es así, no es de Jesús Adrián. Es que me acordé algo de ADO. Muy bien, entonces olvidemos esa canción de Jesús Adrián. A ver, Martín, entonces de Puebla a México. Sí, de la Plaza de Armas de la ciudad de Puebla a la Ciudad de México. Un aplauso para un maratonista que representa al pastor en cada maratón, ¿verdad? Muy bien. Bueno, si vemos eso, y ahí viene Martín en la bajada ahí de Río Frío, ¿no? Bueno, pero ya viniendo para acá, ya agarras bajada, y si traes 3 semitas encima, no, hombre, pero te vas pero rapidito. Y ahí viene Martín. ¿Qué es lo que diríamos? ¿Qué fortaleza física, o no es cierto? Miren, yo nada más de hacerle así ya me cansé, ya me dolieron mis piernitas, nada más de figurar que vengo corriendo, ¿verdad? Bueno, ustedes han conocido personas que no en lo físico, sino en lo interior, recorren maratones de desarrollar una empresa, recorren maratones de terminar una carrera profesional, recorren maratones de llevar adelante una situación de colegiaturas con sus hijos. ¿Los han visto? ¿Qué tienen? Porque Martín, fortaleza física, porque sabemos cómo podríamos ayudar con vitaminas al cuerpo, porque sabemos que podríamos cuidar nuestra salud y al rato seguirle el ritmo a Martín de Puebla a México. Bueno, ya te espero en la Zaragoza, ya de ahí nos venimos. Pero en el interior, Dios te dice hoy, perdona. Porque si no perdonas, tú traes una tormenta en tu interior. Porque vives en un conflicto. Porque la guerra no está afuera. Bueno, sí está afuera, pero primero está en ti. Porque eso es algo que estorba. Y la palabra de Dios dice que si brota una raíz de amargura, nos estorba. Así dice Dios. Nos estorba. Dios lo primero que nos diría es, perdona. Él lo hizo. Lo segundo, conservar la convicción de bendición. Dice así en San Lucas 23:42. Y dijo este malhechor a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quiero que se imaginen el estado emocional en que recibió Jesús esas palabras. No estaba sobre el monte diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. No estaba alimentando a los 5,000. Ahora estaba desnudo, asfixiándose en una cruz. Ahora se estaba desangrando el Señor. Estaba solo. Solo Juan quedaba con él, su madre bendita y otras 2 mujeres. Nadie más. ¿Dónde estaba su reino? ¿No los soldados se burlaban de él diciéndole, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el ungido de Dios? Pudo haber dicho el Señor, ¿cuál reino? Y pudo haber dicho el malhechor, yo te oí predicar que había un reino que nuestro Padre Celestial nos daría. Y Jesús desde la otra cruz pudo decir, eran los días buenos, eran los días en que creía. A mí me parte el alma porque recuerdo cuando a mis 19 años que conocí al Señor, comenzaba a servirle. Me acuerdo a mis 24, cuando fui ordenado como pastor de jóvenes, y le servía.
Y recuerdo a mis 27, cuando fui ordenado pastor titular de una iglesia. Y recuerdo todo eso, y a veces no encuentro esa fe en mi corazón, ni las fuerzas físicas, porque a veces digo, no, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero ya me voy a un sillón a descansar. Y a lo mejor lo físico no lo puedo detener, porque viene el paso de los años. Ayer que oramos por Rosalba, los pastores que fuimos invitados, permítanme decirles que vi a mis consiervos. A ver, luego me das tu opinión, Luzma. Y yo dije, ¿cuánto envejecimos? Todos los pastores que estábamos allí. En verdad, me impactó mucho mi propia vida. Y cuando bajamos del estrado por las escaleras, yo tenía que ir de súbito a dar una predicación con una iglesia de Tlalnepantla. Y entonces las escaleras del auditorio de IDENAP son muy altas, y empecé a subirlas camino a la siguiente conferencia bíblica ahí con la iglesia de Tlalnepantla, la iglesia Casa de Pan. Y en cada escalón le decía, Señor, Señor, ayúdame, como mis días sean mis fuerzas, hasta la vejez y las canas no me desampares. Ven, tiene que haber algo que pase dentro de ti. Yo sé que tú me oyes y dices, pastor, pues sí, es que ya está muy traqueteado, ponle que sí. Pero a veces a ustedes, jóvenes, los veo más desanimados que yo, los veo más temerosos que yo, los veo como si hubieran perdido los sueños. Y yo tengo el pretexto de decir, Señor, pues ya también, pues ya ves cómo ando, así que ahí me la llevo. Pero ustedes no tendrían ese pretexto. Tienen que seguir creyendo. ¿Qué dijo Jesús? Dijo Jesús, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero que se imaginen su rostro bendito, su rostro ensangrentado. Quiero que se imaginen su cuerpo bendito, ya a punto de morir, pero todavía diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Dios es más que nuestros dolores físicos. Dios es más que nuestros problemas económicos. Su gloria permanece. Y por eso el Señor le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Sí, Jesús siguió creyendo. Y tercero, dale prioridad a lo que debes darle prioridad. Jesús estaba muriendo. Podía mirar las sombras, tenía 3 horas que habían venido tinieblas sobre la tierra. Jesús podía mirar las sombras, o podía mirar al ingrato de Pedro que estaba por allá, habiéndole negado, o podía pensar en los otros apóstoles que habían huido. Te digo una cosa, si cuentas tu jardín por las flores caídas, nunca vas a poder permanecer firme en la fe. Cuenta tu jardín por las flores que todavía están de pie. ¿Él qué tenía frente a él? ¿Qué tenía cuando él estaba muriendo? Tenía a su madre bendita, tenía a María, tenía su hogar. Ella representaba la mesita donde comía de niño. Ella representaba las tareas cuando regresaba del rabino de tomar lecciones. Ella representaba
la mano que lo acariciaba cuando se dormía. No todo está perdido en tu vida. Si tú te pones a observar lo que has perdido, te vas a desanimar. Tienes que mirar lo que todavía queda. Y le quedaba algo más. Le quedaba un discípulo. Como a Marlene, cuando todos sus pececitos se los quitaron. ¿Recuerdan? Buscando a Nemo. ¿Cuántos le quedaron? ¿Cómo se llamó? Nemo. Y por él cruzó un océano. Esa historia infantil, para mí, retrata exactamente lo que hizo nuestro Señor. Le quedó un discípulo, el más joven, no el más fuerte como Pedro, quizás no el más experimentado como Mateo. Le quedó el más joven. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo: hijo, he ahí tu madre. Y a su madre le dijo: mujer, como una voz de honra, de reconocimiento: mujer, he ahí tu hijo. ¿Saben qué estaba diciendo el Señor? No todo está perdido. Tengo mi hogar. Aquí están mi mamá y uno de mis discípulos. No voy a pensar dónde están los otros. Me queda uno. Y eso debemos hacer. Yo te invito a que lo hagas, a que cierres tus ojos y le digas: Señor, tu palabra ha hablado a mi corazón. Tú eres mi atalaya. Gracias por abuelita, por abuelito, por papá, por mamá. Gracias por toda la inspiración que ellos me han dado. Pero tú eres, Señor, mi atalaya. Tú me enseñas que perdonando es como somos libres. Me enseñas que yo debo creer en el paraíso, aun cuando todo esté oscuro. Y me enseñas a valorar lo verdaderamente valioso. Gracias, Señor, porque tú, en medio de ese dolor, con tu rostro ensangrentado, Señor Jesús, con tu cuerpo muriendo, supiste encontrar entre las sombras el rostro amado de tu Madre bendita. Supiste encontrar entre las sombras un pequeño discípulo, al menos uno. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo haga descender en cada corazón aquí la capacidad de seguir mirando que no hemos perdido todo y que lo más importante, quizás nunca lo perdimos. Tu bendita madre te acompañaba. Juan estaba allí y otras 2 mujeres. Señor, gracias, porque así tú has dejado un remanente en nuestra vida y quizás lo más valioso nunca se ha ido de nosotros. Así bendice a mis hermanas, a mis hermanos. Dile, hermana, hermano, dile así: Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y gracias por esta palabra, Señor. Voy a levantarme y seré por ti y por tu bendición un clavo firmemente clavado. Y mis hijos y mis nietos se colgarán seguros, porque tú estás conmigo, porque tú, Señor, me sostendrás. A ti, Señor, sea toda la honra y la gloria por siempre. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.